Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Vamos a ir leyendo progresivamente algunos versículos a una realidad que se narra, que se cuenta. Usted sabe que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Y la iglesia de Jerusalén, que también podemos describir que es la iglesia madre, usted sabe que Jesús le dijo a sus discípulos que no se movieran. ¿De dónde? De Jerusalén, hasta que ellos recibieran ese poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos fueran testigos. ¿Dónde comenzaron siendo testigos? En Jerusalén. En Jerusalén. Bueno, la iglesia de Jerusalén, los creyentes de Jerusalén estaban atravesando una situación difícil en el área económica. Estaban pasando por pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? El apóstol Pablo comienza a estimular especialmente a las iglesias que él fundó. ¿Bien? Usted sabe que el apóstol Pablo también se caracteriza por ser llamado apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, ¿verdad? Entonces, como una forma de unificar a la iglesia, porque la iglesia de Cristo es una sola. La iglesia de Cristo no tiene un rótulo en particular. A través del mundo, la iglesia del Señor es una sola. Bien, hay un corito muy antiguo que se canta que dice: la iglesia del Señor, ¿cuál será? No sé si usted se lo sabe. Después empieza a dar una serie de señales. Es aquella que en el nombre del Señor sana enfermos, echa fuera demonios. Es una canción bastante ilustrativa de lo que es la iglesia. Es aquella que rescata al pecador. Esa es la iglesia del Señor. Y antes de avanzar un poquito más, quisiera una vez más pedirle que estemos orando por la iglesia perseguida en el mundo. Hoy en día tenemos hermanos nuestros, no solamente en Corea del Norte, en China, sino que hoy día comienza a incrementarse la persecución a los cristianos en América Latina. Tenemos hermanos nuestros que están sufriendo en México, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. Oremos por la iglesia, oremos por la iglesia. Usted y yo, por misericordia de Dios, también hemos sido injertados en la iglesia del Señor. No hagamos la vista a un lado, porque hay hermanos nuestros que hoy día mismo, a esta hora, están sufriendo persecución. En China, imagínense, en China el gobierno está cada vez más, el gobierno comunista está cada vez más hostigando a la iglesia, a los cristianos, para que acepten sus reglas, incluso hasta le está haciendo negar su fe. Oremos por muchos de estos hermanos, de estas hermanas, que quizás no los conocemos nosotros, pero nuestra oración llega hasta donde ellos están. Oremos por quienes están sufriendo, porque incluso nos llegan reportes de hermanos en la fe que se les niega suministros básicos como la electricidad. ¿Sabe por qué? Por su fe en Jesucristo. La iglesia en Jerusalén, volviendo al texto, estaba atravesando una situación difícil en lo material. Y no solamente en lo material, sino que también en la fe. O sea, cuando se persigue a los cristianos, usted sabe que la iglesia y la persecución ha sido un medio como la iglesia ha ido aumentando, como la iglesia ha ido creciendo, mientras que diversas autoridades a través de los años han querido restringir el avance, el crecimiento de la iglesia. Fíjese que la persecución ha sido, entiéndame bien, entre comillas, de bendición. Porque gente que dejó sus lugares donde vivían, sus ciudades, sus casas. ¿Por qué?
por no negar su fe en el Señor, y eso lo hacía ir a predicar a otros lugares. La iglesia de Jerusalén, en el texto que nosotros estamos viendo, que para algunos es un pasaje, algunos versículos conocidos, está atravesando una situación difícil. Y si usted va a la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, que nosotros conocemos como primera carta, pero según los entendidos dicen que la primera carta que está aquí en la Biblia en realidad es la segunda, que no se encontró la primera y que la segunda carta a los Corintios vendría siendo la tercera carta. En el capítulo 16, los primeros versículos de la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo está haciendo este llamado a la iglesia en Corinto para que bendiga a la iglesia en Jerusalén, hermanos que atravesaban una situación difícil. A mí me llama la atención que debe haber ocurrido algo para que de una carta a otra el apóstol se vea en la necesidad como de recordarles a los creyentes, a la iglesia de los Corintios, que se estaba haciendo una ofrenda para los santos. Yo le pregunto a usted, ¿a qué santos se está refiriendo? No se está refiriendo, porque algunos dicen a los santos, se imaginan figuras, especialmente quienes venimos de la iglesia católica. Yo salí hace muchos años de ahí, pero se imaginan figuras. Esos son los santos. No, cuando el apóstol Pablo está hablando de la ofrenda para los santos, se está refiriendo a los creyentes. Nosotros somos los santos. Hay algunos que parece que no han comprendido mucho ese término. Dicen, no, santo, no, yo no soy santo. Pero usted y yo hemos sido llamados, ¿por qué? ¿O para qué? Por el Señor. Para ser santo. De hecho, un paréntesis, la Biblia dice, sed santo como yo soy santo. Y la Biblia dice que sin santidad, ¿se acuerda? Nadie verá al Señor. Entonces hemos sido llamados por el Señor para ser santos. Entonces, cuando la Biblia, el apóstol Pablo, utiliza ese término de la ofrenda para los santos, se está refiriendo a la comunidad de los creyentes, a la iglesia. Esos son los santos. Ahora, si usted quiere más información, porque le cuesta comprender eso, le cuesta, mira para el lado y dice, ¿qué va a ser santo este? Bueno, métase en la Escritura, porque hemos sido llamados para ser santos. Y el Señor exige eso de su pueblo. Vamos al versículo 1. Ya más o menos estamos comprendiendo el contexto. Hay una necesidad. Hay hermanos que están pasando situaciones bien difíciles en cuanto a lo económico. Particularmente son los creyentes, son los santos. Y el apóstol Pablo está haciendo un llamado para ir en ayuda de esos hermanos. Dice el versículo 1 de esta segunda carta a los Corintios. Vamos a ir de forma progresiva viendo algunos versículos. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El apóstol Pablo está a punto de mostrarle, incentivar, motivar a la iglesia en Corinto para que ellos puedan ayudar en esta colecta, en esta campaña, en esta ofrenda que se está levantando para la iglesia en Jerusalén, exponiendo un ejemplo maravilloso. Si usted me permite, sabe, yo estudiando este pasaje bíblico, estudiando lo que es la mayordomía, cuando me puse a estudiar esto, la verdad, sabe, yo quedé enamorado de este pasaje. Se lo digo así. ¿Ya? ¿Sabe por qué? Porque hay un ejemplo maravilloso que usted y yo debemos también imitar, los creyentes en Macedonia. Usted se ha encontrado o ha escuchado alguna vez, o nosotros mismos quizás hemos dicho, cuando yo tenga más, ahí yo voy a dar. ¿Ha escuchado eso? No, ahora yo no puedo dar porque no estoy bien económicamente. Cuando yo pueda dar, ahí voy a dar. Ahora no puedo. Fíjese que la iglesia, los creyentes de Macedonia nos van a dar una tremenda clase. Sigamos. Dice que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Vaya destacando algunas palabras, porque miren lo que está pasando con los creyentes en Macedonia. Estaban pasando por una pobreza grande. Ellos también estaban necesitados. Gloria a Dios. Porque alguien dice, cuando yo pueda ayudar, yo voy a ayudar. Pero ahora yo necesito.
¿Sabe que eso también lo podían haber dicho los creyentes de Macedonia? El apóstol Pablo lo dice muy claramente, que en grande prueba de tribulación. ¿Qué tribulación? Probablemente los creyentes de Macedonia también estaban siendo perseguidos. Yo sé que para algunos les cuesta comprender esto de la persecución porque nunca lo han vivido así en los niveles como se relata en la Sagrada Escritura y como hoy día se está viviendo en algunas naciones. Yo me estaba recordando de un varón, y no hace mucho tiempo, que le pusieron el Corán y le pusieron la Biblia, las dos. Y ellos le dijeron, estos terroristas, le dijeron que negara su fe en Jesús. Él dijo, yo no voy a negar mi fe en Jesús. No la negó. ¿Sabe lo que hicieron? Para que usted comprenda lo cruel, lo crudo que puede llegar a ser la persecución. ¿Sabe lo que hicieron con ese varón? Lo rociaron con combustible, con gasolina, y lo incendiaron. Así, por no negar su fe. Entonces, fíjense que eso, alguien puede decir, eso es extremo, pero eso es real. Eso pasó, está pasando y seguirá pasando porque la Biblia dice. Por eso que hoy día la persecución está aumentando en el mundo. Entonces, esos son niveles ya más dramáticos porque algunos hasta pueden llegar a ser despedidos de sus trabajos por no negar su fe. Algunos tener que abandonar, como decíamos hace un momento, abandonar su familia, los lugares donde nacieron por no negar su fe. Entonces la iglesia en Macedonia está pasando, lo dice la Escritura, una prueba de tribulación. Está pasando una situación complicada. Otra traducción dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Y sigue diciendo esta traducción, y además son muy pobres. Mire, o sea, usted puede decir, si yo pasara por una situación como esa, en realidad no sé qué haría. Pasando por situaciones difíciles, por aflicción y más encima, pobreza. Y sigue diciendo el texto, pero a la vez rebosan de abundante alegría. Esto no es primera vez que usted lo va a encontrar en la Escritura. De gente que está pasando situaciones complicadas, de gente que está atravesando persecución, pero está gozosa. ¿Sabe quién hace eso? El Señor. Sufrir por la causa de Cristo. Dice, la cual se desbordó en generosidad. ¿Sabe? Yo quiero que esta palabra la atesoremos en nuestro corazón, porque esta palabra va a cambiar nuestra vida. La versión Reina Valera dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, no es necesario que usted tenga más para ser generoso, para ser generosa. Es más, si usted me permite darle un consejo, si usted con lo poco que tiene, usted es generoso, usted es generosa, ¿sabe? Usted aspira, se lo digo por la palabra, a que Dios le bendiga más. Con lo poco que tiene. Pero si no sabemos nosotros ser generosos con lo poco, con la pobreza que a lo mejor estamos enfrentando, no espere usted entonces que cuando tenga más, va a ser más generoso, va a ser más generosa. Hoy día es el momento de comenzar a practicar la generosidad. Nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque el viejo hombre, la vieja mujer, es egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto. Y si hay algún espacio ahí, voy a dar. O lo otro que yo escuchaba hace un tiempo de una persona que decía, por ahí de repente a lo mejor hay algo que no estamos ocupando, dijo, y lo podemos regalar a alguien que necesita. Si usted me permite, yo le digo eso es fácil. Dar lo que usted no está ocupando. Es fácil regalarlo. Algunos sí, usted puede decir, pero algunos ni siquiera lo hacen eso. Lo guardan por último, por si acaso. Por las dudas, dirían acá, ¿no es cierto? Lo guardan, lo voy a guardar. Pero eso es fácil. Regalar lo que no utilizamos, dárselo a otro es fácil. Pero es más complicado. Y es un desafío dar algo que nosotros también podríamos necesitar. Es diferente.
Entonces entendamos el contexto de la iglesia en Macedonia. Ellos necesitaban. Tal vez ellos necesitaban que las otras iglesias hicieran una ofrenda para ellos. Podrían haberle mandado a decir al apóstol o haberle dicho en persona, ¿sabe qué? Pasamos. Apóstol Pablo, perdónenos, pero en esta ofrenda nosotros no vamos a participar. Mire que nuestros hermanitos están complicados. Nos están persiguiendo, algunos por esta persecución han perdido sus trabajos, tenemos familias que están necesitadas, pero no es la situación esta. No fue lo que ocurrió. ¿Sabe por qué? Porque ellos, ¿sabe? Practicaban la generosidad. ¿Sabe qué? Mientras más generosos somos nosotros, ¿sabe a quién nos parecemos? A Cristo. Mientras más generosos somos, no para dar lo que nos sobra, insisto, que alguien puede decir, bueno, pero igual es una ayuda, sí, por supuesto, pero cuando pasamos esa línea de dar lo que nosotros no ocupamos, de dar lo que a lo mejor nos obstaculiza en la casa, a empezar a desprendernos de cosas que nosotros podríamos ocupar perfectamente, yo creo que comenzamos a desarrollarnos más, a crecer más en lo espiritual y a parecernos más a Jesucristo. Yo le pregunto, ¿quiere usted parecerse más a Jesucristo? Gloria a Dios, hay que hacer ejercicio. ¿Cuándo dice usted? Todos los días. Todos los días el Señor pone oportunidades delante nuestro para que nosotros seamos generosos. Sigamos, versículo 3. Dice, pues doy testimonio de que subraye eso, de que con agrado han dado. Mire, yo digo, le pregunto, saque usted sus conclusiones. ¿Será la realidad que hoy día pasa también en la iglesia? Cuando se pide, no sé, para ayudar a alguien, ¿será la realidad? ¿Será la realidad que la gente con agrado reacciona? Oh, gloria a Dios, qué bendición. O a lo mejor la actitud es diferente. Yo me gozaba tanto estudiando algunos pasajes de la Escritura, como por ejemplo cuando en el reinado, si mal no recuerdo, de Joás, se hace un llamado al pueblo a recuperar y a practicar la ordenanza que Moisés le había enseñado de apartar ofrendas para el templo. El templo necesitaba restauración, el templo estaba en mal estado porque Atalía, si mal no recuerdo, nieta de Jezabel, ¿usted sabe quién es Jezabel? La mujer mala. Y Atalía era su nieta, no menos mala. Habían profanado el templo. Los artículos sagrados del templo. Y sabe que el rey hace este llamado al pueblo para que el pueblo vuelva a practicar, a separar esa ofrenda que Moisés le enseñó, obviamente por la dirección del Señor, por la dirección de Dios, para que el templo tuviera su mantenimiento, su mantención. Pusieron un receptáculo afuera del templo. ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando el pueblo se enteró que estaban haciendo este llamado a volver a dar esa ofrenda, ¿sabe lo que dice? Yo me gozaba leyéndolo. El pueblo se puso contento. Entonces, ¿sabe? Y uno lo vincula inmediatamente con lo que dice la Escritura, que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Y ¿sabe? Ese receptáculo tuvieron la necesidad de sacarlo una y otra vez. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo iba y daba y aportaba y lo hacía con gozo y se llenaba ese depósito para las ofrendas. Cuando Moisés iba a hacer el tabernáculo, hace un llamado al pueblo a colaborar para hacer el tabernáculo. Está en la Biblia por ahí, Éxodo 34, 35, 36. Moisés hace ese llamado para construir el tabernáculo. ¿Sabe? Aunque usted no lo crea, está en la Biblia. Moisés tuvo que mandarle a decir al pueblo en un momento que no llevaran más ofrendas, que no era necesario, que ya tenían suficiente. ¿Ve? Entonces
Vuelvo a decir, yo me recordaba de ese pasaje bíblico aquí mismo, más adelante, que dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, al dador alegre. Y mire usted, porque hasta el día de hoy, más allá de que hay todavía algunos judíos que no creen en Jesús como el Mesías, pero fíjese, esa nación pequeña como es, sigue siendo una nación bendecida. Sigue siendo una nación bendecida. ¿Y sabe por qué? Porque ellos han aprendido los principios de la palabra del Señor. Algunos, como le digo, no creen en el Mesías, no aceptan la Biblia como nosotros la tenemos, pero sí son estrictos, algunos, no todos, con lo que es el Pentateuco. ¿Ve? Sigamos con los hermanos de Macedonia. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza. ¿Se recuerda? Es una iglesia que está atravesando una situación difícil, está pasando por tribulaciones, está pasando por escaseces, está pasando por pobreza, pero ellos dieron con agrado. Conforme a su fuerza. Dice, han dado conforme a su fuerza. Como quien dice, han dado conforme a sus posibilidades. Pero mire lo que dice ahora. Y aún más allá de su fuerza. Qué grande, ¿eh? Esto está en la palabra, por si acaso, ¿eh? Para los que recién se están integrando, nos están escuchando o viendo, es segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Estamos leyendo los primeros versículos. ¿Sabe? Ellos dieron según su fuerza. Pero el apóstol, para que nosotros comprendamos mejor, para transmitirnos el esfuerzo de esta ofrenda, dice que dieron según su fuerza y aún más allá de su fuerza. ¡Qué tremendo esto! Esto es una enseñanza, una lección para nosotros. Porque el Señor nos enseña a que debemos ser generosos. Jesucristo mismo enseñó que nosotros somos más bienaventurados cuando damos que cuando recibimos. Somos más bendecidos al dar. Fíjese qué cosa, qué paradoja. Porque ¿a quién no le gusta recibir? ¿A quién no le gusta recibir bendiciones? Pero el Señor Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Sigamos. Versículo 4. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos. No, esto no sé si usted lo está leyendo. Mire lo que dice. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio. Dice eso su Biblia, ¿sí, no es cierto? El privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabe? Lo podían haber pasado por alto. Cuando estaban ahí diciendo, bueno, planificando, no sé cómo habrá sido, pero yo me lo imagino, podían haber dicho, a ver, pero ¿sabe qué? A los hermanos de Macedonia no los toman en cuenta, porque los hermanos de Macedonia no están muy bien, están pasando situaciones bien complicadas. Por esta vez, dejémoslos pasar porque están pasando por necesidades. Y fíjese que son los propios hermanos, los creyentes de Macedonia, quienes piden con muchos ruegos, así dice la Escritura, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Qué tremendo! Son ellos los que dicen y ruegan que les permitan ayudar, que les permitan dar su ofrenda. ¿Y sabe cómo lo catalogan? Como un privilegio. Como un privilegio, ¿sabe? Gloria al Señor por esta palabra. ¿Sabe lo que hace la palabra del Señor? Nos cambia, nos transforma, nos alinea con Dios. Yo sé, usted puede decir, estoy atravesando una situación complicada. Jamás me imaginé que la Biblia pudiera tener historias como esta, y aquí está. Aquí está, de gente que por supuesto fue bendecida por el Señor al abrir su mano y ayudar a gente que como ellos también necesitaban.
el privilegio de participar en este servicio para los santos. No dice ofrenda, no dice colecta, no dice campaña, dice participar en este servicio para los santos. Qué precioso, qué tremendo. Y sigue diciendo, versículo 5, y no como lo esperábamos, no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron. Y esto es clave. Aquí hay una fórmula. Por favor, mantenga esto, guárdelo, atesórelo en su corazón. El apóstol Pablo, ¿sabe qué? Cuando dice, y no como esperábamos, ellos tenían una expectativa. Porque imagínense, ¿qué puede esperar usted de una iglesia, de hermanos que están pasando por necesidades? ¿Qué puede esperar usted? Usted sabe, ya tiene ya una idea. Estos hermanos a lo mejor no van a poder aportar mucho. Ellos ruegan que por favor los consideren en participar del privilegio de ayudar de este servicio a los santos. Y el apóstol Pablo dice, y no como esperábamos. No como esperábamos. Dice, sino que a sí mismos se dieron. Y aquí está la clave. Esta es la clave. Y yo le quiero decir una cosa. ¿Sabe que hoy día hay gente que nos escucha por la radio, que ama a Dios, pero se apartó de la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque se cansaron. De tanto que le pidieron, se cansaron de eso, porque casi se sintieron usados, si me permiten un término, ultrajados. En este momento me acuerdo de una situación que no voy a profundizar. Conoció al Señor, el Señor nos usó para orar junto a él, junto a su esposa, junto a su hija. Comenzaron a congregarse en X lugar que no voy a mencionar tampoco. Yo un día pregunté si estaban sirviendo o no. ¿Sabe por qué dejaron de servir? Porque se cansaron de tanto que les pedían. Y el problema no está en eso. ¿Sabe dónde está el problema? En esto que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Sino que a sí mismos se dieron primeramente. ¿A quién? Lo dice la Escritura. ¿A quién? Los creyentes de Macedonia se dieron primero, al mismo que nosotros primero tenemos que darnos, al Señor. Primeramente ellos se dieron al Señor. Entonces, ¿sabe qué? Si usted no se ha convertido primero al Señor, tampoco se ha convertido su bolsillo. Tampoco se ha convertido su bolsillo. Pero si usted se dio, dice así, se dieron primeramente al Señor. Sí, al Señor con mayúscula. Si Jesucristo es nuestro Señor, nuestro bolsillo, nuestra finanza, nuestro tiempo, nuestra vida también deben estar bajo el señorío del Señor Jesucristo. Lo primero es lo primero. Primero, entregarse al señorío de Jesucristo. Lo primero. Mire, dice, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero nos entregamos al Señor. Y qué maravilloso, me gusta cómo está expresado acá. Porque dice que ellos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Permítame leerlo desde otra traducción para que lo podamos comprender mejor. Dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Primero, ¿sabe qué? Primero tenemos que entregarnos al Señor. Eso es lo primero. Primero rendir nuestra vida al Señor. Lo demás viene después. Lo demás viene después. Sigue diciendo esta traducción, y a nosotros, tal como Dios quería. Porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor, y a nosotros tal como Dios quería. ¿Sabe? Me estaba recordando de una situación que ocurrió hace algunos años en un lugar. ¿Sabe que en ese lugar
el templo afuera se estaba deteriorando y había la necesidad de hacerle algunos arreglitos de pintura. Me acuerdo que yo hablé con la persona que estaba a cargo del local. Le dije, ¿sabe qué? Es necesario arreglar ahí porque o si no esto se va a deteriorar más. Era madera, una parte. Entonces le dije yo, saquemos plata de los fondos para que arreglemos ahí. Me dice la persona, nosotros no tenemos fondos. No tenemos fondos. Es más, ¿sabe que le debemos al último maestro que vino a trabajar acá? No hay fondos. Y me dice esta persona, ¿sabe qué? Los hermanos aquí son pobres. Es más, ¿sabe? Los hermanos a veces ni siquiera tienen para venir a la reunión. Vive el Señor que lo que le estoy diciendo es verdad. Y si me están escuchando esas personas saben que esta historia que estoy contando es así. Entonces me dice que las personas, los hermanos de ahí son pobres y que a veces ni siquiera tenían para ir a la reunión por esa pobreza. ¿Sabe lo que sentí decirle a esa persona que hasta el día de hoy tenemos una cercanía, una amistad? La persona que estaba a cargo de ese lugar, le dije, ¿sabe qué? Los hermanos son pobres. Si son pobres, ¿sabe por qué es? Es por su responsabilidad. Imagínense cómo se sintió esa persona. ¿De qué está hablando? ¿Cómo me está responsabilizando a mí? Sí, hermana. ¿Sabe por qué? Porque a los hermanos hay que enseñarles a dar. Y si algún hermano un día no tiene quizás para venir a la reunión, se conseguirá, irá a la reunión y después lo pagará. Pero es importante también que nos apoyemos unos a otros, que seamos responsables también con nuestros compromisos económicos. Como cristianos debemos saber responder con eso. Si usted pidió prestado, es correcto, es lícito, es bíblico que usted devuelva eso que pidió. La Biblia dice, no debáis nada a nadie. ¿Sabe que fue profundo lo que el Señor comenzó a hacer? Y para hacer la historia corta, sabe que esa iglesia, que los hermanos eran pobres, y si me están escuchando aprovecho de darle un gran saludo porque hasta el día de hoy conservamos una linda amistad y nos comunicamos. Pero me gozo porque yo vi gente que incluso para el periodo del terremoto no tenía ni dónde vivir. Hoy día no solamente Dios le ha dado una casa, sino que Dios le ha dado medios de movilidad. Dios le ha dado vehículos. Eso me decía el otro día uno de esos hermanos de esa congregación, entre comillas, pobre. Porque cuando usted aprende la fórmula bíblica, esta fórmula de la iglesia en Macedonia, que lo primero es entregarnos nosotros al Señor y lo demás viene enseguidita, ahí enseguidita. No puede ser, no es bíblico, no es practicar la fe bíblica que usted sepa que hay un hermano que necesita y que usted y yo hagamos nada. Si no, échele una ojeadita a lo que dice uno de los capítulos, el capítulo 2 de la carta de Santiago. ¿Se acuerda o no? Cuando dice del que le dice a su hermano que tiene hambre. ¿Se acuerda o no? Anda y sáciate. Y si tu hermano tiene frío, anda, para que estés calentito. Y usted no responde a su necesidad. ¿Sabe lo que equivale a eso? Y podríamos agregarle un poquito más hoy día. Porque hoy día, como sabemos un poquito más de la palabra, vemos que la gente necesita y le decimos, hermano, hermana, no se preocupe, vamos a estar orando. Y usted a lo mejor tiene y yo tenemos cómo suplir esa necesidad, cómo suplir esa hambre, cómo suplir esa falta de abrigo. Y no lo hacemos porque nosotros decimos, no digo en todos los casos, pero a veces decimos, bueno, vamos a estar orando. Por eso la Biblia eso claramente lo reprueba, porque dice que la fe que Dios espera ver en nosotros tiene que ser una fe con obras, una fe con acciones. Eso es lo que enseña la palabra. Y eso fue lo que hizo la iglesia en Macedonia. ¿Sabe? Ellos se entregaron a sí mismos, primero al Señor, y luego se entregaron a sus hermanos. Yo quiero hoy invitarle a usted que no nos conformemos como estamos viviendo nuestra fe. ¿Y sabe?
para usted le quiero decir. Para usted que dice, no, pero si yo sé eso, porque yo me encuentro con gente que a veces me dice, no, pero si yo sé todo eso. Qué lindo que lo sepa, gloria a Dios, la felicito, lo felicito, qué bueno que lo sepa. Pero no sirve saberlo si no se practica. Que hoy día nosotros podamos decirle al Señor, Señor, ¿cómo estoy yo en esto? ¿Cómo estoy yo viviendo mi relación contigo? ¿Estaré realmente primero entregado a ti como Señor? Porque yo no le creo que usted venga a decirme que usted se entregó al Señor y usted pudiendo congregarse no se congregue. Es que yo no le creo que si usted me dice que está primeramente entregado al Señor y cuando surge la necesidad de apoyar a su propia congregación, usted no lo haga. Yo no le creo. Yo no le creo que usted me diga que está entregado, entregada al Señor, si cuando ve un hermano necesitado, una hermana necesitada, una familia necesitada, usted no hace nada. Yo no le creo que está entregado al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Macedonia, ellos podían haber dicho perfectamente, ¿sabe qué? Esta vez, apóstol, nosotros pasamos. Esta vez nos vamos a ayudar porque nosotros necesitamos. Y considérenos para la próxima campaña, para que haga una campaña para nosotros. Ellos, aún en sus tribulaciones, aún en sus necesidades, aún en su escasez y pobreza, ellos suplicaron, ellos pidieron no perder el privilegio de ayudar a sus hermanos, de ayudar a sus hermanos en Jerusalén. ¿Y cuántas veces nosotros teniendo también la posibilidad, teniendo el privilegio y mejor incluso situación que los creyentes en Macedonia, pasa por delante nuestro y no aprovechamos ese privilegio de ayudar, de extender una mano? ¿Sabe? Váyase con esto. Llévese esto. Donde sea que esté, ya sea que esté aquí, nos esté escuchando por la radio o viendo por el internet. Es muy necesario que hoy día mismo tengamos el testimonio que nosotros, en primer lugar, estemos entregados a Cristo. Eso es lo primero. Que en nuestra vida, primero, todo lo que somos está rendido a Cristo. Y lo demás, sabe, usted va a ver cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo le va formando, cómo el Señor, cómo el Espíritu Santo le va enseñando, cómo la palabra le va guiando, ¿Sabe? Este es un ejemplo maravilloso de la iglesia de Macedonia. Pero ellos no superan al ejemplo que tenemos por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo que tenemos que imitar y copiar. También esto que hicieron ellos, porque ellos estaban entregados a Cristo y como amaban a Cristo, también amaban a sus hermanos. Jesucristo, sin necesidad de tener que venir acá, a la tierra, vino. ¿Y sabe por qué lo hizo? ¿Y sabe por qué entregó su vida? Por amor. ¿Y sabe por qué la iglesia de Macedonia no quiso quedarse ajena a esta bendición? No fue para quedar registrada en esta carta y que nosotros cientos de años más tarde estemos reconociendo la labor de una iglesia verdadera. No lo hicieron por eso. ¿Sabe por qué lo hicieron? Por lo mismo que usted y yo tenemos que hacerlo. Por amor en primer lugar a Cristo. Por amor en primer lugar a Dios. Porque si amamos a Dios verdaderamente, nosotros vamos a amar a nuestro hermano. Termino. Porque el apóstol Juan muy claramente en su carta, al que se conoce como el apóstol del amor, ¿sabe lo que dijo? Que si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ¿se acuerda qué dice? Esa persona, esa tal persona es mentirosa, es mentiroso. ¿Por qué? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto y no ama a su hermano a quien ve? Que Dios nos ayude para nosotros poder copiar este ejemplo maravilloso de estos creyentes en Macedonia, que recuerde, en primer lugar, y subraye, lléveselo, en primer lugar se entregaron a Cristo.
Ese es el primer paso. Póngase de pie, por favor, para que oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es viva. Tu palabra alimenta nuestro corazón, nuestra alma, Señor, que tanto necesita de ti. Padre, ayúdanos a nosotros, te pido, glorioso Espíritu Santo, para poder copiar el ejemplo de nuestros hermanos en Macedonia, atravesando difíciles situaciones también en lo económico. Sin embargo, ellos suplicaron, ellos pidieron, Señor, no dejar de participar en el privilegio de servir a los santos. Padre, necesitamos que esto se haga una realidad también en nuestras vidas, en estos días, en estos tiempos, Señor, que son tiempos distintos, pero tú eres el mismo, de ayer, hoy y por los siglos, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, glorioso Espíritu Santo, por bendecirnos a través de tu palabra. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.